Hermanos, buenas tardes. Qué bueno que nos estén viendo, escuchando, sintonizando. No a nosotros, porque el propósito de nuestra reunión es alabar a nuestro Dios. Y lo vamos a hacer a través de la exposición de su palabra. Que Dios la bendiga en la vida de todos. El día de hoy vamos a ver algo acerca de la vida de José de Arimatea. Leemos poco de él en las Escrituras, pero lo suficiente como para enseñarnos cosas muy buenas. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Marcos, en el capítulo 15. Vamos a leer ahí unos pocos versículos. Marcos 15, y empezamos en el 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, aquí está hablando el evangelista Marcos acerca de cuando Cristo ya había muerto, y habla de que al llegar la noche ya estaba siendo la preparación del día de reposo, o sea, era el viernes en la tarde. Ya para empezar el día de reposo, o sea, el sábado, empezaba después de las 6 de la tarde. ¿Sí? Los judíos no veían los días como nosotros. Para ellos el viernes terminaba a las 6 de la tarde y el día de reposo empezaba después de las 6 de la tarde. Entonces, después de que Cristo murió, dice esto en el versículo 42 y dice el 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Vean, Cristo ya estaba muerto. Cristo murió tal y como estaba escrito. Cristo murió un poco después de las 3 de la tarde. Es lo que dice el versículo 34 que no leímos. Acuérdense ustedes que era absolutamente necesario que Cristo muriera. Y era necesario que Cristo resucitara. Pero obviamente, para resucitar primero tenía que morir. Ambas cosas eran necesarias. Cristo tenía que morir. Cuando Él murió tenía 33 años, ¿se acuerdan ustedes? Solamente Cristo vivió 33 años y unos meses, pero vaya fruto que llevó. Díganme, ¿de qué serviría vivir 80, 100 años si no lleváramos fruto? Lo que importa no es la cantidad de años que vivamos, sino si hemos de glorificar a nuestro Dios con nuestras vidas. Cuando arrestaron a Jesús, sus discípulos huyeron. También eso estaba escrito. Cristo ya sabía que sus discípulos iban a huir. Y los que lo mataron, ellos pensaban que matándolo se desharían de él. Incluso eso llegó a pensar Satanás. Satanás pensó que matando a Cristo se deshacía de él, pero ni idea tenían lo que ocurriría después de que Cristo muriera. Sus discípulos huyeron y unas pocas mujeres le seguían. Es lo que dice el versículo 40.
esas mujeres que le seguían, nada podrían haber hecho para recuperar el cuerpo de Jesús. Entonces, si el cuerpo de Jesús no lo hubieran recuperado, existía el riesgo, existía el peligro de que Cristo hubiera sido sepultado junto con los otros ladrones en una fosa común. Pero en ese momento, en medio de ese riesgo, en medio de ese peligro, es cuando aparece nuestro personaje de hoy, José de Arimatea. Antes de estos versículos que estamos leyendo, la Biblia no habla de él, ni después tampoco. Pero vean ustedes, Dios tenía un nombre apropiado para esa ocasión. Él era un hombre noble, él era un hombre rico, un hombre influyente, un miembro del concilio, un miembro del Sanedrín. José de Arimatea era un hombre conocido, un hombre respetado. Solamente un hombre así podía esperar que Pilato le entregara el cuerpo de Jesús. Otro evangelista nos dice que José de Arimatea era un varón justo y bueno, que también esperaba el reino de Dios. José de Arimatea, no cabe duda, habría escuchado algunas de las enseñanzas de Jesús, habría visto también algunos de sus milagros. Tal vez antes de esto, no se había decidido a seguir a Cristo de una manera abierta. Pero vean, cuando José de Arimatea se enteró que Jesús ya estaba muerto, entonces se armó de valor y fue por eso que fue a pedir el cuerpo de Jesús. Vean ustedes de entrada cómo Dios siempre cuenta con sus testigos. Hermanos, si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, Dios hará lo que le corresponde a Él. El Señor vive y Él hará lo que tenga que hacer. Dios hará, hermanos, que su verdad sea conocida. Si nosotros no damos a conocer la verdad, Él levantará a otros que la den a conocer. ¿Para qué fuimos salvados? Pues para eso. Si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Así está escrito. Hermanos, las piedras tienen derecho de hablar. Ustedes saben a lo que me refiero. Hay personas que tienen el corazón duro como la piedra y hablan de Cristo. Nosotros que somos creyentes verdaderos, ¿no hablaremos? Cristo estaba muerto, pero Dios no estaba muerto. Dios sigue teniendo un reino aunque Cristo esté muerto en la cruz. Nosotros tal vez pudiéramos llegar a pensar que el cristianismo casi ha desaparecido, que casi no tiene influencia entre la gente que nos rodea. Algunos piensan, obviamente no creyentes, que Dios está muerto. ¿Nosotros llegaremos a pensar lo mismo? Hermanos, Dios siempre tuvo un remanente fiel. Y aunque aparentemente la causa de Dios esté extinguida, aunque los siervos de Dios callemos, de todos modos Dios vive. Cristo reina. Dios siempre tuvo un remanente fiel. Y si no lo vemos por ahí, ahí está de todas maneras. Noten ustedes cómo Dios tenía un José de Arimatea. Dios tenía un hombre preparado para esa ocasión. Hubo un José para sacar a su pueblo de Egipto. ¿Recuerdan? Hubo un José para ser el padre adoptivo de Jesús. Dios siempre tiene la persona indicada para el trabajo que se requiere. Dios siempre tiene el hombre que se necesita. Hubo un tiempo cuando la nación de Israel había caído en una de sus peores apostasías. La lámpara de Dios estaba por apagarse. ¿Pero será posible? ¿Será posible que la lámpara de Dios se extinga? ¿Deje de brillar? Cuando la nación de Israel estaba en su apostasía más grande, ¿saben debido a qué fue? Porque Elí vio que sus hijos blasfemaban a Dios y él no los estorbó. Pero Dios tenía un niño pequeñito en la casa de Elí,
Un niño pequeñito que sería uno de los más grandes profetas de Israel. ¿Y qué hizo Samuel? Que Samuel creció e intercedió por Israel. Dice, líbreme Dios de pecar contra Jehová, dejando de interceder por ustedes. Y fue por eso que los israelitas fueron preservados. Algunos de nosotros ya vamos de salida. ¿No tiene Dios un hombre preparado para lo que ha de venir? ¿No levantará Dios un siervo que le sirva en esta hora? Si nosotros, los que ya somos viejos en esta iglesia, muriéramos así, ¿no tiene Dios quien le sirva? Dios es soberano sobre todo y sobre todos. Y Él hará, hermanos, que su nombre sea glorificado. Pidámosle que envíe obreros a su mies. La Biblia no dice mucho acerca de José de Arimatea, pero lo que dice es suficiente para instruirnos para muchas cosas. Vean, lo que leemos aquí nos sirve, en primer lugar, como una advertencia. En segundo lugar, como nuestra instrucción. En tercer lugar, para que despertemos. Y en cuarto lugar, para nuestra guía. Vamos a ver brevemente cada uno de estos puntos. Entonces, vean, en primer lugar, lo que hizo José de Arimatea nos sirve como una advertencia. Era un discípulo de Cristo, pero lo era secretamente por miedo de los judíos. No debemos imitar a José en eso. Nadie debe de seguir su ejemplo en este punto. Si el miedo nos conduce a esconder nuestra fe, esa es una cosa mala. Si ustedes dicen que son discípulos de Cristo, deben de reconocerlo públicamente. Si ustedes dicen ser cristianos, deben de pedir el bautismo, deben dar un paso al frente y reconocerlo públicamente. No deben ustedes temer a los hombres, es a Dios a quien deben de temer, lo que veíamos hace 8 días. Porque el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre es una trampa que nos inutiliza, nos incapacita. Te sentirás atado porque estarás atado. ¿A quién debemos temer? Es a Dios. Debemos temer al pecado y debemos temer a Dios. Pero vean, en un sentido, ni al pecado deberíamos temer. Porque el pecado está bajo el dominio de Dios, bajo el control de Dios. Entonces, el temor de Dios debe estar por encima de todo otro temor. Si reconocemos a Cristo abiertamente, le honramos. Si nos avergonzamos de Él, le deshonramos. ¿A qué se debe que José de Arimatea, antes de esto, había sido tan reservado? Tal vez lo era por naturaleza. Hay hombres que son tímidos por naturaleza. Hay hombres que son valientes por naturaleza. Hay hombres que son tan valientes, que son tan francos, que ofenden a otras personas. Debemos tener paciencia con ellos, debemos ser tolerantes con ellos. Pero hay otros que son muy tímidos y que tienen temor de hablar de Cristo. Hay personas, cristianos verdaderos, que tienen temor de hablar de Cristo, pero son sinceros, aman a Cristo, pero son muy tímidos. Hubo mártires, ustedes habrán leído o habrán escuchado, que antes de morir por su fe eran muy tímidos, pero que llegado el momento se armaron de valor y dieron su vida por Cristo. Los arrestaron y en ese momento que los arrestaron se les quitó la timidez. El Espíritu Santo les ayudó. En cambio, en esos tiempos de persecuciones contra los creyentes, hubo personas que decían ser muy valientes, que en el momento de las persecuciones se retractaron y negaron a Cristo. Hermanos, que Dios nos dé valor para enfrentar lo que tengamos que enfrentar, para que hagamos lo que nos corresponde, sobre todo en estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo. El temor del hombre, hermanos, es un ídolo. Es un ídolo que tiene que ser extirpado. Guerra contra este ídolo. Debemos mortificar este pecado.
Acuérdense que dice el apóstol Pablo en cierta parte que los cristianos somos soldados. Díganme ustedes, ¿para qué sirve un soldado cobarde? Un soldado cobarde, ¿saben qué hace? Pone en peligro a los demás. Muchos cristianos murieron por ser fieles a Cristo. Nosotros la vamos a tener fácil, la queremos fácil. Debemos velar y orar para que no caigamos en tentación. O pudiera ser que José de Arimatea se intimidó. ¿Saben por qué? Porque era rico. Dice el Señor, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Una persona que confía en sus riquezas, ¿cómo aprenderá a confiar en Dios? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Un cristiano rico, ¿saben qué? Puede ser muy útil en la obra de Dios, si usa su dinero para la gloria de Dios. Pero una persona que tiene mucho dinero, ese dinero puede ser un estorbo para su salvación. Los discípulos de Cristo, algunos de ellos eran pobres. Algunos de ellos eran pescadores. Los pescadores normalmente no son gente rica. Algunos, pocos lo son. Pero vean, esos pescadores que siguieron a Cristo, lo dejaron todo para seguirlo. Lo poco que tenían, lo dejaron todo. Pero José de Arimatea tenía mucho dinero. Y le costaría mucho trabajo seguir a Cristo abiertamente. Es lo que pasó con el joven rico, ¿se acuerdan? Si ustedes tienen mucho dinero, tengan mucho cuidado. No sea que lo que parece ser una bendición pudiera convertirse en una maldición. Cuídense del orgullo, cuídense de la soberbia. ¿Saben qué hacen las riquezas? Inflan a la gente. Pídanle a Dios que les pinche su orgullo, ¿sí?, con la aguja del Evangelio, que Dios los desinfle, que Dios los humille, para que su Dios sea Él y no su dinero. Tal vez la riqueza de José de Arimatea lo hacía muy cauteloso, o a lo mejor pudiéramos pensar que le daba vergüenza juntarse con los cristianos pobres. ¿Será eso? Pero vean, José de Arimatea empezó mal, pero acabó bien. Acabó identificándose con los cristianos, aunque fueran pobres. Otro problema de José de Arimatea era que tenía un cargo en el Sanedrín. Por lo mismo sería muy apreciado, sería reconocido por muchas personas. Si ustedes son reconocidos y la gente los aplaude, si la gente los admira, va a ser muy difícil que ustedes lleguen a ser convertidos. Se van a identificar con Cristo, se expondrán a la vergüenza, al vituperio, a la afrenta. A nosotros por naturaleza nos gusta que la gente hable bien de nosotros y no nos gusta que nos critiquen. Pero díganme, ¿de qué sirve que la gente nos alabe si quedamos mal con Dios? En todo caso, debiéramos buscar la alabanza de Dios y no la de los hombres. Hay muchos que no son cristianos. ¿Saben ustedes por qué? Porque les importa mucho el qué dirán. Ponen sus ojos en los hombres. Debemos buscar quedar bien con Dios, y si la gente nos da las espaldas, pues ni modo. ¿Qué será el día del juicio si tenemos la alabanza de Dios, la alabanza de Cristo? Si en este mundo somos criticados y la gente se burla de nosotros, el día del juicio, si Cristo nos alaba, eso va a compensar todas las críticas en este mundo. Si ustedes, personas que me están escuchando, no son cristianos, díganme por qué no lo son. Si no han dado un paso al frente y se han decidido por Cristo, díganme por qué. ¿Será porque tienen mucho dinero? ¿O será porque no tienen nada? ¿Será que la pobreza hace que estén resentidos con Dios? ¿Será posible que les ha ido muy mal en la vida y están enojados con Dios por eso? Hay personas que sufren mucho en esta vida y se enojan con Dios.
Si ustedes dicen que son cristianos, demuéstrenlo. Reconózcanlo abiertamente. Si ustedes se deciden por Cristo, déjenme decirles, no la van a tener fácil. Pero Cristo nunca nos la pintó fácil. La vida cristiana nunca fue fácil y nunca lo será. Si ustedes son cristianos, pero son cristianos clandestinos, ustedes están en peligro. José de Arimatea perdió mucho. ¿Y saben cómo vemos que perdió mucho? Si él se hubiera decidido por Cristo desde antes, hubiera aprendido muchas cosas desde antes. Cuando los discípulos estaban con Cristo y Cristo les explicaba las cosas directamente, ¿dónde estaba José de Arimatea? Si José de Arimatea se hubiera acercado a Cristo desde antes, otro gallo le hubiera cantado. ¿Por qué no leemos más de José de Arimatea en la Biblia? Tal vez no hizo nada más. Tal vez esto fue lo único bueno que hizo. Si ustedes no se han decidido por Cristo, pregúntense por qué. ¿Qué es lo que ha impedido que ustedes sigan a Cristo abiertamente? Si simplemente se preguntan el por qué no se han decidido por Cristo, tal vez eso les dé una visión más clara de su situación. Otra cosa, lo que hizo José nos sirve como instrucción, lo dije. ¿Por qué? Vean, José de Arimatea tardó tiempo en pasar al frente, pero pasó. Si ustedes piensan reconocer a Cristo como su Señor, háganlo de una vez. No dejen para mañana lo que tienen que hacer hoy. Ahora, si a ustedes les da vergüenza ahora reconocer a Cristo como su Señor, mañana les va a dar más vergüenza. Entonces, ¿por qué no lo hacen ahora? ¿Qué fue lo que hizo que José de Arimatea diera la cara al frente por fin? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Saben qué? Fue el poder de la cruz. El ver a Cristo muriendo en la cruz. Es posible que cuando Cristo estaba en la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, José de Arimatea lo alcanzó a escuchar. La paciencia de Cristo. La muerte de Cristo acabó de convencer a José de Arimatea. Ahí se le acabó su timidez. Cuando vio que se estaba cometiendo tan gran injusticia, él entendió que Jesús era inocente, que no merecía la muerte. Y eso le daría mucho coraje. José de Arimatea se enteró que los miembros del concilio judío aprobaron darle muerte a Jesús, y eso no lo aprobó él. Él entendió que Cristo no merecía morir. Él entendió que la muerte de Cristo era una gran injusticia. Hermanos, si ustedes oyen que hablan mal de Cristo, somos nosotros los que tenemos que defenderlo. Si ustedes escuchan que hablan la gente mal de la verdad, mal de la palabra de Dios, somos nosotros los que debemos defender la causa. Vivimos en una época donde abundan los falsos maestros, abundan las mentiras y los mentirosos. ¿Quién se va a poner de parte de la verdad sino nosotros? Hermanos, si Cristo muriendo en la cruz no nos convence, ¿qué nos va a convencer? O tal vez José de Arimatea José de Arimatea escuchó otras palabras que dijo Jesús ahí estando en la cruz. Si alguna duda tenía de que él era el Mesías, en ese momento se disiparon. Cristo pudo haber impedido que lo arrestaran, ¿se acuerdan? Pudo haber impedido que lo mataran, pero no se defendió. Como una oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció. Y en lugar de pedir venganza, pidió perdón para sus asesinos. Eso no lo pudo soportar el sol y se ocultó. Es lo que dice el versículo 3. El sol se ocultó en el momento que Cristo estaba muriendo. Hubo un eclipse. La tierra tampoco lo pudo soportar y hubo un gran terremoto. Eso lo dice en Mateo 27:51. La muerte misma lo reconoció
cuando estaba ocurriendo todo aquello, y devolvió muchos cuerpos que estaban en sus sepulcros. El templo mismo lo reconoció y su velo se rasgó, es lo que dice el versículo 38. José tenía que reconocerlo. Hermanos, nosotros no reconocemos a Jesús. Si ustedes ven que Cristo está muriendo en la cruz, ¿permanecerán insensibles? Pídenle a Dios, hermanos, que les conceda una visión más clara de Cristo muriendo en la cruz. Nuestras entrañas no se conmoverán mirándolo, sufriendo la muerte inmerecida. Los centuriones eran personas endurecidas, pues un centurión, viendo a Cristo muriendo en la cruz, ¿se acuerdan qué fue lo que dijo? Verdaderamente este hombre era justo. Es lo que dice el versículo 39. Un centurión se conmovió viendo a Cristo morir en la cruz. Esas palabras que dijo el centurión, que están en el versículo 39, tal vez las escuchó José de Arimatea. Ustedes que me están escuchando, muchos de ustedes, habrán escuchado cómo Dios ha obrado en algunos de nosotros, cómo Dios ha transformado nuestras vidas. ¿Por qué se los decimos? ¿Les estamos mintiendo? ¿Queremos ganarlos para nuestra causa? ¿Queremos jalar agua a nuestro molino? Si Dios ha transformado nuestras vidas, esa es una prueba del poder de la cruz de Cristo. No les mentimos cuando les decimos eso. Vengan y pruébenlo ustedes. Vean ustedes cómo Dios puede transformar la vida de una persona. Por mucho que haya en ustedes pecado, Dios puede transformar sus vidas. Es muy posible que José de Arimatea no entendiera bien el propósito de la muerte de Cristo, pero nosotros lo entendemos. ¿Ustedes no lo entienden? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Cristo murió por los pecadores. ¿No son ustedes pecadores? ¿Estamos inventándoles? Si les decimos que son ustedes pecadores, ¿estamos mintiendo? Pero Cristo murió en la cruz para perdonar a pecadores. Entonces compruébenlo, vengan a Cristo y ustedes pueden comprobar eso por sí mismos. Pero José de Arimatea no entendería bien eso. Pero ustedes deben entenderlo. Cristo soportó mucho en la cruz por nosotros. ¿Nosotros no soportaremos nada por Él? Cristo tuvo que morir por nosotros. ¿Nos molesta que se burlen de nosotros por ser cristianos? Ni una burla podemos soportar. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que Él merece si Él se entregó por mí? Que Dios nos libre, hermanos, de avergonzarnos de nuestro Señor. Que Dios nos libre de darle las espaldas a nuestro Salvador. Y además, si ustedes que saben lo que Cristo hizo en la cruz, no le siguen, no le reconocen, ¿saben qué? Nunca serán felices hasta que lo hagan. Si ustedes saben lo que Cristo merece y no se lo dan, ustedes no podrán ser felices. No podrán tener paz ni gozo. No podrán dormir a gusto. El caso de José de Arimatea tiene que ayudarnos también a despertar. Ustedes pensarán, bueno, pero José de Arimatea hizo aquello porque pues las circunstancias eran muy difíciles, muy especiales. Cristo pues estaba muerto en la cruz. Pero ahora pues Cristo no está muerto en la cruz. Cristo resucitó. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Cristo no está clavado en la cruz ahora. No necesita ser sepultado. Pero ¿saben una cosa? La obra de Dios sigue necesitando obreros. Sigue necesitando que nosotros le sirvamos. El diablo nunca descansa, el diablo nunca se desanima. Tenemos combates a toda hora en su contra. Hay cosas urgentes. Hay cosas que necesitan ser hechas, que tenemos que hacer nosotros. Si los que decimos ser cristianos no las hacemos, ¿quién las hará?
José de Arimatea no solamente pensó en servir a Cristo, en servir a Dios, lo hizo. En aquel tiempo se necesitaba que José sirviera a Dios y nosotros tenemos que servir a Dios ahora. El diablo tiene quien le sirva. ¿Nosotros no vamos a servir a Dios? Si decimos ser cristianos, tenemos que demostrarlo con nuestros hechos. Y sobre todo ahora, como les dije hace rato, que están sucediendo en el mundo cosas tremendas. Hermanos, esto del COVID-19 ha traído al mundo cosas tremendas. Cosas que Dios está directamente involucrado. El COVID-19 ha sido una sacudida de Dios al mundo entero. Al mundo entero. Está escrito, acuérdense, que vendrían ríos, que soplarían los vientos. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Está escrito también, dice Isaías, que vendrá el enemigo como río, mas Jehová levantará bandera contra él. Díganme, ¿quién va a levantar esa bandera? ¿Quién va a levantar ese estandarte? Somos nosotros, el estandarte de la verdad. Daniel profetizó que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿No lo conocemos nosotros? ¿No nos esforzaremos nosotros? ¿No actuaremos nosotros ahora? Tenemos privilegios, hermanos, que muchos no tienen. Dios nos ha dado cosas que a millones no les dio. Las almas se pierden por montones. ¿Qué haremos? ¿Nos quedaremos cruzados de brazos? ¿Seremos simples espectadores? Por naturaleza, hermanos, nos gusta estar cómodos. El esfuerzo como que no nos gusta mucho. ¿Pero Cristo nos salvó para eso? ¿Cristo nos salvó para estar cómodos? ¿Para estar en una hamaca? Dios levantó a José de Arimatea cuando más se necesitaba. Bien, empezando Jesús su ministerio, los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Ahí fueron muy lejos. Era su primera predicación. Cuando le dijeron que tenía un demonio, fueron más lejos. Cuando le dijeron que por Belcebú echaba fuera a los demonios, fueron todavía más lejos. Y cuando lo mataron en la cruz, eso fue el colmo. Fue el colmo de la maldad de los judíos. José de Arimatea no lo pudo soportar. Y por eso dio un paso al frente. Estuvo unido durante años a los del Sanedrín. Pues eso no le importó. En ese momento los abandonó. Y se identificó con los cristianos. Él sabía lo que le tiraba. Sabía de las posibles consecuencias. Lo iban a sacar de la sinagoga. Lo iban a quitar del Sanedrín. Hermanos, los fariseos no han dejado de existir. ¿Saben ustedes quiénes son los fariseos de hoy? Los que dicen que creen en Dios, pero no le obedecen. ¿De qué sirve leer la Biblia? ¿De qué sirve que tú leas la Biblia si no haces caso de lo que está escrito? Muchos creen que son salvos porque leen la Biblia. No. Al diablo no le preocupa que tú leas la Biblia. Lo que el diablo no quiere es que tú la obedezcas. Estamos rodeados de personas que dicen que son cristianas y que no lo son. Es feo decirlo, pero tenemos que decirlo. Son muchos los que niegan hoy la inspiración de las Escrituras, la inerrancia, la suficiencia de las Escrituras. Y son personas que van a un templo y que leen las Escrituras, pero no creen en ellas. Es por eso que dice el apóstol que debemos combatir ardientemente por la fe dada una vez a los santos. ¿A quién le fue dada la fe? A los santos. La fe no le fue dada a los falsos maestros, la fe no le fue dada a los hipócritas, la fe le fue dada a los creyentes. Si tantos hay que atacan la verdad, nosotros no podemos quedar con los brazos cruzados.
Y si vamos a combatir por la verdad, no lo podemos hacer cómodamente sentados. Porque los combates no se libran sentados en la hamaca. Si los falsos maestros atacan la verdad y no temen hacerlo, ¿nosotros temeremos defender la verdad? Hermanos, que Dios nos conceda que todos nosotros seamos hombres y mujeres esforzados y valientes. Porque la situación, porque la ocasión lo requiere. Lo que está ocurriendo en el mundo lo amerita. Y si estamos rodeados de religiones falsas, que creen mentiras y que predican mentiras, allá ellos. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que mantenernos firmes por la verdad. No vamos a diluir las demandas del Evangelio. No vamos a rebajar las demandas del Evangelio para que a la gente les guste, les agrade, para que no se den por ofendidos. Nosotros creemos, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios desde el primer versículo hasta el último. La palabra de Dios no tiene ningún error, ninguna mentira. No vamos a moldar la Biblia a nuestros gustos. Nosotros nos vamos a moldar a ella. Hubo muchos hermanos que dieron su vida por defender la verdad de este libro. Dieron su vida. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Saben ustedes a qué se expuso José de Arimatea? No solamente a lo que lo corrieran del Sanedrín y de la sinagoga. Se expuso a que lo mataran también. Pero no le importó. Hermanos, que Dios nos libre de cobardía. Cristo merece que le sirvamos, sí o no. Y si no lo hicimos antes, pidámosle a Dios que podamos hacerlo ahora. Que nos perdone y que nos limpie de nuestros ídolos. Y si los demás, o si hay muchos que se avergüenzan de Cristo, no podemos hacer eso nosotros. ¿Qué dice Pablo? Portaos varonilmente y esforzaos. Pórtense como hombres. Cuando José de Arimatea se reveló como un discípulo de Cristo, los otros discípulos habían huido. ¿Cómo estuvo eso? Los discípulos otros huyeron y él fue el que pidió el cuerpo de Jesús. Cuando todo el mundo huye, los valientes salen al frente. Se les quita lo tímidos. Hermanos, el Espíritu Santo puede hacer cosas que nosotros no alcanzamos a entender. Que Dios nos ayude. José de Arimatea tardó tiempo en reaccionar, pero reaccionó. Y él demostró que era un cristiano verdadero. Si los que nos rodean niegan que Cristo sea Dios, nosotros no podemos hacer eso. La causa de la verdad, hermanos, es la única causa verdadera. La causa de la justicia. ¿Saben qué sucederá si ocultamos la verdad? ¿Saben qué va a pasar si callamos la verdad? Que no hay esperanza para los que nos rodean. ¿Qué les espera a los que nos rodean? Ahora, si hubiera muchos que defendieran la causa de la verdad, diríamos, bueno, pues hay tantos que sirven a Dios, pues yo no voy a hacer nada, yo voy a tomarme un descansito. Pero ¿quién trabaja? ¿Quién sirve a Dios? En aquellos tiempos, cuando José de Arimatea salió al frente, había muchos cristianos que eran pobres, que eran débiles. Había algunas pocas mujeres que le seguían y que tenían dinero. Pero esas mujeres y esos pocos creyentes no podían ir ante Pilato y pedir el cuerpo de Jesús. O pudieron haberlo hecho, pero no se los hubieran dado. Pero José de Arimatea era rico y era miembro del concilio. José de Arimatea se atrevió a pedir el cuerpo de Jesús, posiblemente porque pensó, si esos discípulos de Jesús que son pobres van y piden el cuerpo de Jesús, no se los van a dar. Pero si yo voy, a lo mejor a mí sí me lo dan, vean, y a él se lo entregaron. Se unió con Nicodemo y proveyeron el lino y las especias
para embalsamar el cuerpo. Nicodemo y José de Arimatea se identificaron con cristianos pobres. Es posible que algunos menosprecien a los cristianos porque los ven pobres. La mera verdad, se necesita valor y convicciones para identificarse con personas pobres, desconocidas, menospreciadas, de quien la gente se burla. Muchos creen que el cristianismo es para los pobres, para los débiles, para los ignorantes, para los tontos. A José de Arimatea no le dio vergüenza unirse con la causa de Cristo y con los creyentes pobres. ¿Por qué? Porque él sabía que la causa de Cristo era la causa de la justicia. Se puso de parte de la justicia. Hermanos, si lo que nosotros tenemos es mucho o es poco, rendiremos cuentas de lo que tenemos. Porque lo que tenemos no es nuestro. Dios nos lo ha prestado. Que no se nos olvide, hermanos, que estamos en una guerra continua, una guerra que acabará hasta que estemos muertos. ¿Saben qué cosa es lo que el diablo quiere? Cerrarnos la boca. ¿Se va a salir con la suya? Cristo ha dicho que los creyentes somos sal y luz. ¿Para qué es la luz? ¿Para esconderla? No, la luz se pone ¿para qué? ¿Para que dé luz? Vivimos rodeados de personas que viven en las tinieblas, personas que no conocen a Cristo. ¿Qué haremos nosotros? Si no les hablamos, ¿quién les va a hablar? Hermanos, ¿para qué vinimos al mundo? ¿Para nacer, para crecer, para reproducirnos y morir como los animalitos? No, hermanos, no vinimos para eso. Que Dios nos conceda, hermanos, que nos levantemos y que resplandezcamos. Y por último, déjenme decirles, el caso de Arimatea debe de servirnos de guía. Ya les dije que José se expuso a la muerte. Porque si los judíos odiaban a Cristo y odiaban la verdad, pues odiarían a José de Arimatea por lo que hizo y lo hubieran matado también. José pudo perderlo todo por lo que hizo, pudo perder su familia, pudo perder su reputación. Y ya les dije, pudo ser echado fuera del concilio y de la sinagoga. Nosotros, hermanos, ¿estamos dispuestos a perder algo por Cristo? Hay muchos, lo hemos visto, que cuando se dan cuenta de lo que cuesta seguir a Cristo, le dan las espaldas y se van. Se dan cuenta lo que cuesta seguir a Cristo. Nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos lo que cuesta seguir a Cristo, o al menos en principio, o al menos en teoría. Ahorita, hablar del Evangelio no nos cuesta la vida, no nos cuesta la libertad. No está prohibido que prediquemos el Evangelio. Pero, si seguimos a Cristo, hermanos, debemos estar dispuestos a perderlo todo. A fin de cuentas, nada es nuestro. Muchos perdieron su familia por seguir a Cristo. Hubo cristianos antes, y hay algunos ahora, que llevan una cruz muy pesada por seguir a Cristo. Pero no todos llevamos una cruz igualmente pesada. Hay algunos que llevamos una cruz muy ligerita. Hay algunos que no quieren seguir a Cristo porque no quieren cargar una cruz, porque no quieren identificarse con los cristianos, no quieren sufrir. ¿Será por eso que algunos de ustedes que me están escuchando no se han decidido por seguir a Cristo? Cuando José de Arimatea pidió el cuerpo de Cristo, se contaminó ceremonialmente. Todos los que tocaban un cadáver se contaminaban. Eso era algo muy grave para los judíos, pero a José de Arimatea no le importó tocar el cuerpo de Jesús. Consideró un honor poder tocar el cuerpo, el cadáver de Jesús. Si ustedes se unen a Cristo, tal vez la gente les dé las espaldas. Tal vez tu misma pareja, tal vez tus hijos,
Tal vez los que te rodean se burlen de ti. Tal vez te acusen de ser un fanático. ¿Estás dispuesto a eso? José de Arimatea gastó mucho dinero con lo que hizo. Compró lino fino y se dio la tumba nueva que tenía. Vean, para los judíos tener una tumba nueva, una tumba exclusiva, era como un sueño, como un ideal cumplido. Pero a él no le importó: mi tumba para Jesús, me deshago de ella para que lo sepulten a él. Si Cristo me compró, si yo le pertenezco, todo lo que yo tengo le pertenece, nada es mío. Hermanos, amamos a Cristo y nos duele dar una ofrenda. Amamos a Cristo y no nos importan nuestros semejantes. No hay tal cosa como cristianos secretos. Si tú dices que eres cristiano, demuéstralo. Hermanos, que Dios nos libre a todos de hipocresía. Que Dios nos libre de cobardía. Sobre todo, como les dije, en estos tiempos difíciles. El diablo quiere cerrar nuestra boca. Que Dios la abra. Abrámosla nosotros. Te damos gracias, Padre, por el ejemplo positivo de José de Arimatea. Y ayúdanos, Dios, a aprender de él. Ayúdanos a aprender de ti, a ser guiados por tu Espíritu, a obedecer tu palabra en cada área de nuestras vidas, y que todos los que nos rodean sepan que tú eres el único Dios verdadero. Perdona, Padre, nuestras cobardías y ayúdanos a ser esforzados y valientes, cristianos en toda la extensión de la palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.